Paco, veo a muchos desilusionados, comentócratas de derecha, voceros de estos malandros. El Mayo no va a cantar. O sea, pareciera que lo dicen hasta con tristeza, ¿no? Porque quisieran, no sé qué quisieran. A ver, el Mayo Zambada tenía décadas como capo de capos y todavía estos güeyes dicen, es que iba a exhibir a los narcopolíticos de Morena. Si el Mayo Zambada cantara, se iban muchos del PRI y muchos del PAN y muchos de los que me pongas al bote. Y si me apuras tantito, uno que otro presidente de la República. Dejémonos de pendejadas. Pero me llama mucho la atención la carta que lee el Mayo Zambada que dice, pues me la voy a echar completita yo y no voy a rajar. Tipo Chapo Guzmán, ¿no? También que aceptó su sentencia y no ha rajado. Como eran los narcos en De antes, aquellos, Vicente. los de antes, ¿no? Mi querido Paco. Sí, a ver, déjeme decirle. Primero vamos a ver esto de la cuestión de honor o la omertá, que es no escrita, pero es la ley del silencio de los mafiosos, la omertá. Y la mayoría de los mafiosos de antes respetaban la omertá. El Chapo Guzmán, el Mayo Zambada son esa clase de mafiosos, no van a hablar y así se van a quedar. El Chapo Guzmán no ha dicho una sola palabra. El Mayo Zambada no lo dijo ayer, lo dijo varias veces en sus cartas. No voy a hablar, no voy a delatar a ningún político, a ningún jefe de policía, a nadie. Eran los mafiosos de antes, Vicente. Tenían una palabra y la cumplían. Puede gustarnos o no, pero esa era la ley del silencio de los mafiosos. Ahora, lo que tú dijiste, Vicente, fíjate, lo voy a decir con todas sus letras. Si el Mayo se hubiera decidido hablar, el primero que caería sería Terry Cole, el jefe de la DEA, que por años fue informante de los Zetas. Yo lo dije con claridad el 18 de marzo de 2011, cuando hay la masacre de Allende en Coahuila. El personaje que filtró la información que inicia con esta matanza, masacre y desapariciones, se llamaba Terry Cole, que trabajaba como enviado de la DEA en la Embajada de Estados Unidos. Si no era agente de campo, trabajaba dentro de la embajada. Y este es el hombre. Todos los indicios que había sobre las filtraciones que hubo que concluyeron con la matanza llevaban a Terry Cole. Así que sería el primero en caer, Terrence Cole. Así que entienden o debemos entender por qué el Mayo está en Estados Unidos, para evitar que hable. El Mayo tiene los nombres de todos los jefes de la DEA y todos los jefes de la CIA que trabajaban para el narco. Cuando en 87 dan forma, que ahora vamos a eso, a la cártel de Sinaloa, el Mayo ya tenía años trabajando con Miguel Ángel Félix Gallardo. Él, el Chapo, Luis Héctor El Güero Palma y Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, trabajaban todos para Miguel Ángel Félix Gallardo, que para entonces era más conocido por su mote de El Vampiro y era el jefe de toda esa banda de narcos jóvenes. Así que el Mayo sabe cómo los agentes de la CIA recibían dinero de parte de los cargamentos de droga que el cártel de Guadalajara enviaba a Estados Unidos y con esa parte del dinero que se quedaba la CIA, compraban armas a Irak para entregarla a la contra nicaragüense o a los guerrilleros de ultraderecha de América Latina o de Centroamérica en este caso. Así que esos serían los primeros. Eso lo conoce bien el Mayo Zambada, y si lo tienen allá es por eso. Por eso a mí no me cuadra eso del secuestro. Yo lo insisto, por más que lo digan, no es que lo secuestran, ni madre, es que el Mayo tenía por lo menos, antes de que lo atraparan, por lo menos 8 años negociando con la DEA. Pero bueno, eso es por esa parte. Por otro lado, si el Mayo se hubiera decidido a hablar, él tiene toda la historia, yo la he contado varias veces, porque
La conocí por agentes de inteligencia que trabajaron desde los 80 con Genaro García Luna. Él tiene la historia de cómo el presidente Miguel de la Madrid en 1987 autorizó la creación del cártel de Sinaloa. No se llamaba cártel de Sinaloa, sino de una organización, porque una vez que se desbarata el cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo tenía descendencia que trabajaba con él, tenía familiares y los envía a Tijuana. Los envía a Tijuana y crean el cártel de Tijuana, los Arellano Félix, que son sus parientes directos. Por el lado de Ernesto Fonseca Carrillo, Doneto, eran tres, recuerden, tres jefes del cártel de Guadalajara, Doneto, el vampiro y Rafael Caro Quintero. Doneto envía a sus tres sobrinos, Amado, Vicente y Cipriano, que es a donde conozco la historia de Amado, del Señor de los Cielos, los envía a Ojinaga para que terminen de aprender cómo opera el narcotráfico. En ese entonces, Pablo Acosta Villarreal controlaba el Cártel de Juárez, que fue una organización que empezó a formarse en 1925. Que no en los 80, como dicen, es que formaron el Cártel de Juárez. No, venían desde 1925. Los manda, en Ojinaga operaba el tráfico de droga, en Ciudad Juárez se quedaba todo el lavado de dinero. Pero quedaba un grupo suelto. Rafael Caro Quintero no tenía descendientes. Así que la decisión del presidente Miguel de la Madrid, a través de un policía que se llamaba Guillermo González Calderoni, deciden crear una nueva organización. Y esa nueva organización la integran. Bueno, estos son los tres jefes iniciales del cártel de Guadalajara, sí, los tres. Doneto, el lado extrema izquierda, con gafas, en medio el vampiro Miguel Ángel Gallardo y Rafael Caro Quintero. Ellos son la base del narcotráfico moderno. Podemos ir más atrás, había otros narcotraficantes, pero ellos son la base. Pero Rafael Caro Quintero no tenía herederos, así que Miguel de la Madrid Hurtado, a través de Guillermo González Calderoni, deciden crear una organización nueva y esta organización la integran el Chapo Guzmán, Ismael el Mayo Zambada, Luis Héctor el Güero Palma Salazar y Juan José Esparragosa Moreno el Azul. Y todos son de Sinaloa, así que le ponen nada más por antonomasia o nada más por sentido común el cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico. Y en 1989, Carlos Salinas de Gortari, que era muy amigo de Guillermo González Calderoni, pues deciden reforzar esta nueva organización que le ponen y se queda el nombre de Cártel de Sinaloa. ¿Por qué Guillermo González Calderoni? Bueno, la historia también es muy interesante, se las voy a resumir rapidísimo. Guillermo González Calderoni era protegido de un hombre que se llamaba Raúl Salinas Lozano. Raúl Salinas Lozano, que tenía contacto con Juan Nepomuceno Guerra, que era el jefe de lo que estaba formándose como Cártel del Golfo. El papá de los Salinas. El papá de los Salinas, ya tienen. Entonces, por eso no se metieron al Golfo, porque ahí estaba el papá de los Salinas. Y Carlos Salinas de Gortari confía en Guillermo González Calderoni porque pues, era protegido de Juan Nepomuceno Guerra. Así tienen a dos personajes, ahí empieza la historia del cártel de Sinaloa. Así, en 87, no antes, no. En 87, claro, ya estaban antes, como dije, el Mayo Zambada, el Chapo, Luis Héctor Palma Salazar, que ustedes conocen la historia trágica, y Juan José Esparragosa Moreno, que es el que prácticamente le da forma al cártel de Sinaloa. Todos son los primeros, y ahí va avanzando cada presidente hasta llegar a Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón Hinojosa lo que hace es que arma el cártel de Sinaloa, lo fortalece, lo eleva, crea, yo les he dicho, economías de escala, con Genaro García Luna, así que el primero que caería sería este hombre, porque todavía está vivo. Salinas también, pero los delitos que pudo haber cometido ya prescribieron, pero los de Genaro García Luna y los de Felipe Calderón Hinojosa no, y los de Peña Nieto tampoco, así que si se decidiera hablar el Mayo Zambada,
pues el primero que caería sería Terry Cole. Así que yo, por eso les digo, yo no me la traigo. Sí, de eso de que lo secuestraron y que Joaquín Guzmán López no quería, sí quería. Pues si su hermano estaba negociando desde antes la entrega de Joaquín Guzmán López. Su hermano la estaba, el ratón la estaba, ¿cómo se llama? La estaba negociando. No, hay cosas que no cuadran, pero si analizamos la historia con mucho cuidado, desde en 1900, en 2011, discúlpenme, el 18 de marzo, Terry Cole pasó la información. Él era el infiltrado en los Zetas. Él era el infiltrado en los Zetas. Y más adelante, él cobra relevancia porque también fue director adjunto de la DEA en México y luego director interino de la DEA en México, y él colaboraba con los narcotraficantes. Nunca fue, pues eso te lo ha dicho eh, nuestro cuate, Mike Vigil, discúlpame, de pronto se me fue el nombre. Mike Vigil, te lo ha dicho, es un corrupto, es un tipo incapaz, es un tipo inepto, no lo digo yo, va, yo conozco su historia por otras razones, pero entonces, ¿por qué no va a hablar en mayo? Pues porque mira toda la historia que tiene, toda la historia que es, él sabe quién tiene la lana, sabe dónde está, y ahora nada más con esto cierro para darle tiempo a Jaime Hernández. ¿Por qué, además de eso, Estados Unidos quiere al Mayo Zambada ya? Pues nada más hay una cantidad que se cierra en 15 mil millones de dólares. ¿A dónde están esos 15 mil? En la banca internacional. En la banca internacional, así que el Mayo tiene piezas para negociar y tiene los nombres de los traficantes de arma, toda la red de traficantes de arma, entonces no tiene que hablar sobre lo otro, pero sí puede darles acceso a los 15 mil millones de dólares y puede darles acceso a las redes de tráfico de armas. Para mí es así de sencillo, así que no va a hablar. ¿Por qué? Porque va a respetar la omertá, como lo hizo Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Se acuerdan cuando estaba el juicio del Chapo Guzmán? Dijo, no voy a hablar, no ha dicho una sola palabra, aunque a veces hemos visto cualquier cantidad de cartas que envía al juez Brian Cogan para decirle que está en malas condiciones, pero no habla, porque los capos de antes, los mafiosos de antes no hablaban. Cuando los capos nuevos empezamos a ver a rockstars, ¿sí? El hijo del Mayo, los hijos del Chapo, son los que empiezan a hablar, pero los capos de antes no hablan, no hablarán y se van a llevar a la tumba sus secretos, que incluyen las grandes mafias presidenciales del PRI y del PAN en este país, Jaime y Vicente. Y todo depende de dónde se informe la gente, porque en la primera plana del periódico Reforma, Jaime, apunta DEA contra políticos corruptos. Al hablar sobre la sentencia de condena perpetua a Ismael El Mayo Zambada, el director de la Administración de Control de las Drogas, la DEA, Terry Cole, dijo que su agencia va contra quienes trafican con drogas o son funcionarios gubernamentales corruptos. Sí, pero algunos decían, ya El Mayo habló, dio una lista. Acuérdate, querido Jaime, que decían, ya dio una lista, ya dio, no sé, 32 nombres, ¿no? Pues resulta que El Mayo dice, no voy a, no. Y su abogado dice, no hay acuerdo, no hay nada, simple y sencillamente se trata de un narco que acepta su responsabilidad y punto. Y además deja, sin romantizar ni nada, deja mensajes de reflexión para la juventud, de que no se metan en ese negocio porque la guerra no se va a ganar, dice mi querido Jaime. Yo lo que destacaría es lo que se conoce como la historia detrás de la historia, porque la sentencia era más que previsible. Cuando el Mayo Zambada decide declararse culpable, no solamente le ahorra a Estados Unidos, al Departamento de Justicia, millones de dólares, y desde el primer momento dice, me declaro culpable, no voy a hablar, y se acabó. Él ya sabía que le iba a tocar una cadena perpetua y el único margen de negociación fue por motivos de salud, que su abogado ayer dijo que va a ser recluido en un centro penitenciario que tenga instalaciones médicas, pero nada más. Y lo que yo llamo la historia detrás de la historia es
la presencia de medios que por primera vez hicieron acto de aparición ahí en las Cortes de Nueva York. Me refiero a Televisa, me refiero a W Radio, que esperaban yo no sé qué, que el Mayo declarara, pues, ¿quién se sacó eso de la manga? Pero no, yo creo que ellos acudieron al festín que preparaba Joseph Nocella, el fiscal del Departamento de Justicia, y Terry Cole, para precisamente decir que, y esto no es el final, esto solo es el principio, ¿no? Y quién no se acuerda, como bien dice el maestro Paco, de las andadas de este Terry Cole en México, y quién no se acuerda de cómo el presidente de Estados Unidos ha indultado a Juan Orlando Hernández, uno de los mayores narcotraficantes que tenía contactos con el cártel de Sinaloa, que traficó más de 400 toneladas de cocaína. O sea, pero la gente de Televisa, la gente de Reforma, tiene la memoria muy flaca. Y claro, la parte que más les interesaba es este discurso de Terry Cole diciendo, y este es el principio, vamos a ir por contra con políticos corruptos, ay, qué mello nos da, ¿no? Así es que fue un festín para el que se prestaron la gente de Televisa, la gente de W Radio, la gente de Reforma y Anexas, gente que no había ido a otros juicios y que por primera vez puso el pie ahí. Quizá esperanzados en que el Mayo les diera declaraciones exclusivas a ellos, ¿no? Sí, 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 efectivamente, la gente de Andrés Manuel está metida en esto, ¿no? Como ayer aseguraba Salvador García Soto en su columna, diciendo que hay una investigación paralela para sacar al descubierto el huachicol fiscal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, etcétera, etcétera. Y resultó interesante destacar algunas partes del discurso de Joseph Nocella, el fiscal, cuando le preguntan, oiga, ¿y qué pasa? Va a haber, va a cooperar, este es Joseph Nocella, va a cooperar el señor Mario Zambada, y la respuesta contundente de Joseph Nocella dice, nosotros no informamos sobre investigaciones en curso. Esto para la gente que diga, no, y fiscales me dijeron a mí en exclusiva, como Anabel Hernández, o como en su columna ayer Salvador Soto, sí, fiscales me han confirmado a mí que la investigación va por acá. Los fiscales no informan, panda de sopencos que insisten en estas teorías de que sueltan la sopa a los fiscales. Y pues ahí me quedo con este tema que, insisto, realmente me llamó la atención el espacio dedicado. Era importante, pero era una noticia que por tan esperada ya se sabía lo que de antemano. Me llamó mucho la atención que no fueran más allá de la noticia. Es decir, por qué se llegó a esta situación, escarbarle más por el tema del secuestro, ver qué posibilidades hay de acuerdo o no, o de que el Mayo Zambada, sobre todo, lo que más ha dado pábulo a la especulación ha sido esta posibilidad de que el Mayo Zambada hable para ofrecer más detalles, y la suerte de los 15,000 millones de dólares, que siempre pasa esto, ¿no? Ha pasado con otros casos como el del Chapo Guzmán, que le impusieron una multa también multimillonaria. Nadie sabe si el Departamento de Justicia se hizo con ese dinero, nadie sabe si el gobierno de México reclamó y se quedó con parte de eso. En fin, siempre el tema de la incautación de las recompensas o de las multas es un tema, ¿sabes?, que despierta mucho el morbo, porque para el público estadounidense dice, si no los chingamos, los agarramos y nos chingamos la lana, también somos los mejores, ¿no? Y en fin, que esto va a seguir dando coletazos, pero yo creo que francamente ya se acabó una era, como bien decía el maestro Paco Cruz, se acabó una era marcada por el maridaje entre el poder político del PRI, del PAN con los cárteles de la droga, algo que no reconocen desde la oposición conservadora. Prefieren ellos dar pábulo a estas versiones de que Andrés Manuel ha estado siempre detrás del narco.